Muy, pero muy bienvenidos a esta nueva edición de Teología en las Fronteras de nuestra sociedad. Y continuamos con este capítulo de ¿qué es la libertad? En el capítulo anterior, en su primera versión, habremos visto que la libertad, la verdadera libertad, necesariamente debería estar unida al bien común, es decir, no solamente al bien personal, a lo que nosotros o cada uno pueda adquirir de manera individual, sino que también tiene que tener esta mirada hacia el otro que también comporta estos deseos. De lo contrario, caeríamos en una cuestión de ley de la selva, es decir, de una lucha de todos contra todos por los bienes de la tierra, ¿verdad? Sin embargo, en esta nueva edición de ¿qué es la libertad? La podríamos orientar y apuntar hacia las causas o hacia la raíz más profunda de por qué la libertad debería moverse en esta tercera dimensión, no en su dimensión más primaria, que es la voluntad por la voluntad, libre albedrío, ni en su segunda tampoco edición, que es no violentar, entre comillas, los derechos más básicos de los demás, sino que debería estar orientada hacia todos, es decir, hacia el bien de todos, porque en última instancia, muchas veces, podríamos catalogarla como libertad o esclavitud del yo. Cuando en una primera instancia nosotros nos orientamos o damos rienda suelta constantemente a nuestra propia voluntad, la voluntad tranquilamente, si no es guiada o no es ordenada hacia un fin, puede quedar en el medio sentimentalismo. Y o barra puede quedar atada a diversas situaciones o a diversas circunstancias que generen placer. Y acá no es para demonizar el placer, por supuesto, porque es un sentimiento, en última instancia es una sensación tan agradable de también en parte cuestión química del cerebro y la liberación de endorfina, dopamina, y seguramente alguien más especializado en el tema podría explicarlo mejor, pero es simplemente una sensación. De tal manera que dejar la libre voluntad solamente a esta cuestión de centralizarla en el egoísmo o concretamente en el placer, termina de alguna manera generando una esclavitud del propio ego sobre la persona. Es decir, de esta cuestión extremadamente individualista, donde lo único que se obtiene o donde lo único que se quiere es obtener la mayor cantidad de placer y por supuesto el placer lo podríamos unir al poder, ¿verdad? Esa cuestión o esa necesidad que tiene el ser humano de dominar, de subyugar y de alguna manera dejar en inferioridad de condiciones, todo por un sentimiento falso de grandeza. Entonces, muchas veces cuando hablamos de la libertad, hablamos de una libertad que está abierta a los demás, no a una libertad que está esclavizada, ¿no? Porque en realidad no tendría verdadera libertad aquel que no podría salir de sus propios quereres, o no tendría verdadera libertad aquel que no podría liberarse de sus propios vicios que lo enferman y que lo llevan a la decadencia. Poniendo un ejemplo realmente sencillo, uno podría decir yo soy libre realmente de disfrutar de 20 etiquetas de cigarrillos, pero en última instancia la pregunta sería, ¿esta persona es libre de disfrutar sus 20 etiquetas de cigarrillo o en realidad está atada al cigarrillo? Llevándolo a un ejemplo más comestible, en el caso personal, con las cuestiones o las cosas dulces, uno podría decir, yo soy realmente libre en disfrutar de 20 chocolates, de 10 chocolates, pero de alguna manera deberíamos preguntarnos, ¿vos disfrutás de los 20 chocolates o en alguna medida el chocolate te disfruta a vos y vos sos esclavo del chocolate? Entonces, acá fíjense que la libertad que está centrada en un yo, y en un yo netamente egoísta, en último término no es libertad, porque en último término está esclavizada por diferentes situaciones, está esclavizada por diferentes situaciones en las cuales la persona no es capaz de llegar a un proyecto en común con los demás. Y eso, como muy bien lo vimos recientemente, termina derivando en una ley del todos contra todos. Ese sería un punto, ¿no? Una libertad o una esclavitud del yo.
En un segundo movimiento deberíamos preguntarnos, porque algunos se podrían preguntar, ¿y por qué necesariamente la libertad tiene que estar orientada al bien común? Esta es una pregunta que puede resurgir, ¿no? Puede, puede plantearse dentro de la mesa y tiene que ver con una realidad básica, técnicamente llamándola antropológica, o un poquito más para que se pueda comprender humana. Porque de alguna manera el ser humano no es un ser autocreado. El ser humano no es un ser autodeterminado de principio básico. En el original somos el proceso de la evolución de millones y millones de años, primero del universo, de la expansión del universo, y después del proceso de evolución de distintos ordenamientos de las especies, hasta llegar a la especie consciente, en el caso de nosotros como seres humanos, que no se han dado, o que la persona individual, voy a poner un ejemplo, Pedro, no vamos a tomar a un Pedro en concreto, sino un Pedro ficticio. Ese Pedro ficticio no se ha dado la vida a sí mismo, sino que en primera instancia ese Pedro deriva de otra comunidad. En principio, una comunidad que lo ha formado, sea de dos, sea con producto o con ayuda de diferentes técnicas científicas, pero hay una comunidad atrás, fruto de un amor, fruto de un descuido, etcétera, etcétera, la razón por la cual sea, pero no hay una autodeterminación de Pedro. Pedro viene al mundo, Pedro tiene una existencia gracias a otros, Pedro tiene la posibilidad de ser, como este gran autor que va a decir esto que es Heidegger, ¿no? La existencia como una posibilidad de ser, como una posibilidad de ser auténtico, el Dasein, ¿no? Si lo va a decir Heidegger, pero que en primera instancia no viene autodeterminado. Entonces, si ya de entrada el ser humano no viene codificado y autodeterminado, quiere decir que nace de una comunidad. Pero la cuestión no es qué hay, sino que si uno, y esto está verificado en diferentes experimentos sociales, si uno pusiese a un ser humano de primeros días nomás y lo aislase y simplemente lo conectara una sonda o a una fuente que lo mantuviese con vida, con alimentos, asimismo sucumbiría porque le falta algo necesario que es afecto. Porque realmente los seres humanos somos seres en primer orden afectivos y después en segundo orden racionales. Entonces, la cuestión del afecto es una necesidad vital. Segundo punto, el afecto no viene determinado por autonomía propia, sino que el afecto es recibido. Y va a ser capaz de dar afecto, y va a ser capaz de llevar el afecto a otros lugares, porque ha sido capaz de receptar ese afecto. Va a ser capaz de ternura, porque ha sido capaz de recibir ternura en sus primeros días o en sus primeros años de infancia. De manera que ya tenemos un tercer punto. Y si quieren podemos seguir ampliando la cuestión. Podemos ir más hacia el hecho de decir, bueno, a ver, ¿y qué ocurre con el lenguaje? Todo ser humano vive determinado por el lenguaje. Antropológicamente estamos traspasados y estamos en un mundo simbólico, entonces no nos podemos comunicar si no es a través del lenguaje, somos seres simbólicos. Sin embargo, cada uno nace con su propio y autónomo lenguaje, pero necesita aprender una lengua que en sociedad pueda ser común y pueda de alguna manera generar relación. Entonces, otro punto más, para concluir de que el hombre y la mujer, el ser humano en sí mismo, no se autodetermina, no se autoforma. Necesita de otros, necesita de una comunidad. Necesita estar en relación. Dicho de otra manera, es un ser en relación a otro, a un tú que le sirve como espejo, a un tú que le sirve como reflejo para poder ser. El ser humano no tiene capacidad de ser si no se refleja en otro ser que le da esa posibilidad de existencia y que de alguna manera lo lleva a la plenitud. Piense cada uno en su instancia personal. ¿Cuántas veces ha necesitado un consejo? ¿Cuántas veces ha necesitado el apoyo de alguien? ¿Cuántas veces ha necesitado el afecto de los amigos, el afecto de la familia para sostenerse en su trabajo, en su desafío, en sus objetivos, en sus metas? De tal manera que no hay posibilidad sin el otro. El otro, como va a decir un gran autor de la modernidad, el otro no es mi enemigo.
El otro es mi posibilidad de plenitud. El otro es la posibilidad que yo tengo, de alguna manera, dicho un poquito más en criollo, de poder ser feliz. Entonces, dentro de mi proyecto personal, dentro de mi proyecto individual, tiene que haber un espacio para la comunidad, tiene que haber un espacio para la proyección, tiene que haber un espacio para la trascendencia de mi propio yo, de mi propio egoísmo, hacia la capacidad donativa, hacia el otro, que necesariamente está esperando de mí y yo estoy esperando del otro, para generar en la plenitud completa un sentido de unión y en ese reflejo de comunión. Si uno lo quiere ver de alguna manera teológicamente, este es el proyecto divino. Este es el gran proyecto que Dios tiene para nuestras propias vidas. Fuimos creados del amor, somos para el amor y existiremos en tanto pongamos en práctica esa capacidad de amor. Entonces, si fuimos creados por un ser en relación, vamos a tener vida estando en relación. Lamentablemente, en este sentido, ciertas corrientes, ciertas ideologías, propiamente como las que se están poniendo en la mesa hoy en día, como las que se están debatiendo, pasan muy desapercibidas, pasan muy por alto. La mayoría de las personas no tienen en cuenta qué se está poniendo en juego, qué ideología, qué pensamiento se está poniendo en juego a la hora de comprar una cuestión o la otra. Entonces, al menos si vamos a elegir esta figura, este partido, uno debería tener en cuenta que maneja estos ideales por debajo. ¿Qué ideales maneja? Los ideales que se expresan concretamente en un autor dentro de la filosofía como es Adam Smith y su famoso libro La riqueza de las naciones, donde plantea de alguna manera, esto ya lo explicamos en otro podcast, donde plantea de alguna manera cómo es el crecimiento de los pueblos. Pero un crecimiento que simplemente está atado y está minimalizado en un crecimiento material. Y deberíamos volver a refrescar esta gran pregunta, si el ser humano o la plenitud del ser humano está simplemente en las cuestiones materiales. Es indudable, es innegable que lo material sirve, ayuda, colabora, porque sin comida, sin alimentos, sin agua potable, sin viviendas, etcétera, 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 no hay posibilidad de realización. Ahora, cuando todo eso ya está cubierto, habría que repensar si eso, o el seguir acumulando capital, o el seguir poniendo el capital en el centro y no la relación en el centro, es lo que nos lleva a la plenitud. La experiencia indica y muchas veces marca que declinarse y poner como centro al capital, poner como centro el dinero, lleva indefectiblemente a una lucha de poder desenfrenada. Lleva indefectiblemente a una lucha de todos contra todos. Entonces, muchas veces, la propuesta de este autor de Adam Smith, que está en el crecimiento simplemente y únicamente de la riqueza, como él mismo lo expresa, no tiene en cuenta estas otras dimensiones. Es decir, es un análisis básico, es un análisis paupérrimo, propedéutico, básico, de base, de entrada, inicial, introductorio. Ahora, el desarrollo del ser humano va más allá del mero crecimiento económico. Tiene que ver con cuestiones éticas, tiene que ver con cuestiones de la moralidad, tiene que ver con cuestiones de la espiritualidad. No es simplemente llenarse los bolsillos, porque la experiencia indica, y muchos indican, cuando se les pregunta dónde está la felicidad, muchos dicen los amigos, la familia. Claro, pero no los amigos y las familias como entidades reales, concretas, papá. No, 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 no. En el fondo se está queriendo decir en la relación que me sostiene, que me alimenta, que me nutre para poder vivir. De tal manera que la propuesta de Adam Smith no es una propuesta descartable, pero sí hay que ver en primer lugar qué lugar tiene la riqueza y después qué lugar tiene la real libertad del ser humano, que no puede estar simplemente orientada a la riqueza, sino que tiene que estar orientada a la capacidad de ser en relación. Y cuando está orientada a la capacidad de ser en relación, la riqueza tiene su lugar, pero el hermano también tiene su lugar. Es decir, el ser humano se pone en el centro de la cuestión.
y no el capital en el centro de la cuestión. Y ahí la libertad cobra un valor y una relevancia más que importante, cuando el otro no es un objeto que me sirve en mi propia economía, sino que es un otro yo, que quiere ser igualmente feliz que yo, que quiere tener una vida plena como yo, y por eso colaboro y de alguna manera le retribuyo como es merecido su trabajo y su labor. Entonces, fíjense la cantidad de aristas que hemos planteado al momento de decir libertad. Sintetizando, el ser humano está hecho para vivir en libertad, pero una libertad que se ordena hacia sí mismo y hacia los demás.